Lección 3.3 Barridos sólidos. En la primera parte de la lección 3.3 vamos a ver lo que son los componentes de un barrido. Vamos a ver o a crear nuestro barrido sólido número 1, que es un barrido muy simple. Luego crearemos un perfil métrico, ya vamos a ver qué es eso, para crear o utilizarlo en un barrido sólido número 2, otro ejemplo. Y veremos por último cómo crear vacíos o sólidos vacíos para componer nuestras familias de manera más compleja. Vamos a comenzar con lo que serían los componentes de un barrido a partir de lo que es un barrido sólido. Vamos a comenzar modelando una familia de esta forma. Y hay que entender que en este tipo de barridos tenemos dos componentes. Por un lado tenemos el camino, ¿sí? En este caso sería lo que da forma a un barrido. Hay que pensar un barrido como si fuera una extrusión, solamente que puede seguir un camino determinado. Aquí el camino lo voy a hacer directamente como un boceto. Y la segunda parte del barrido sólido es un perfil, que es muy parecido cuando creamos una sección cerrada para la parte de una extrusión. En este caso el perfil que nos va a exigir tener el barrido también va a ser un perfil cerrado. Necesitamos tener estos dos componentes para poder crear correctamente un barrido sólido. Para eso vamos a utilizar la metodología básica que ya conocemos, estableciendo la categoría, creando planos de referencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Solamente que no vamos a ser tan estrictos, sino que vamos en algún caso a trabajar más sobre la forma y la funcionalidad de estas familias. Vamos a comenzar entonces con una nueva familia. Vamos a utilizar la plantilla de modelo genérico métrico, que siempre es la recomendada. Y vamos a pensar esta forma, ¿sí? Fíjense que yo tengo esta forma que está aquí. Vamos a hacer directamente, esta vamos a imaginar que es la parte frontal de mi familia. Por lo tanto voy a ir aquí al navegador de proyectos. Yo ahora estoy básicamente en el plano de planta de nivel de referencia, ¿sí? Dijimos que esta parte de aquí es la parte frontal, la parte de aquí arriba es la parte trasera, esta es la parte derecha y la que viene de aquí es la parte izquierda. Vamos a ir a un alzado a la parte frontal y vamos a crear aquí nuestro barrido directamente en la parte frontal. Vamos a ir a crear a la herramienta de barrido. Aquí va a aparecer obviamente el modo de edición. Cuando tenga los dos componentes ya creados, voy a poder finalizar el modo de edición y voy a tener mi barrido. Pero acá me está pidiendo el sistema básicamente los dos componentes de un barrido, que es el boceto del camino y el perfil, digamos, que voy a utilizar para hacer el barrido. Vamos a comenzar haciendo un boceto de camino, ¿sí? Como está esta forma que está aquí, fíjense, es una parte recta y luego es una curva. Voy a comenzar directamente con líneas, hacer la parte recta hasta aquí y luego voy a hacer una curva. En este caso es un arco de inicio, fin y radio. Suponer que esto va así, por ejemplo. Y para hacer la contracurva de este lado voy a utilizar la herramienta que es muy útil, que es arco de empalme, ¿sí? El arco de empalme es muy sencillo de usar. Se toca uno de los arcos, una de las líneas, la segunda línea, y va a aparecer la posibilidad de hacer un arco de empalme entre las dos. Fíjense que ahí aparece el radio variando. Voy a hacerlo ahí, por ejemplo. Voy a ir a modificar y puedo aquí, digamos, traerme un poco lo que va a ser la forma definitiva del camino, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora básicamente es el boceto del camino. Tiene que ser un boceto continuo y obviamente abierto. También puede ser cerrado, pero la mayoría de los casos vamos a tener bocetos abiertos. Voy a dar finalizar y con eso tengo el primer componente de mi barrido. Ya tengo el camino. Ahora me está faltando del barrido el perfil, ¿sí? Yo puedo seleccionar un perfil que tenga cargado en la familia. Vamos a ver eso en la segunda parte. Aquí en este caso voy a editar el perfil, ¿sí? Vamos a ir a hacer clic a donde dice editar perfil. Y acá me va a preguntar, bueno, ¿de dónde querés editar el perfil? ¿Por qué? Porque como yo estoy viendo la familia desde la parte frontal, ¿sí? El perfil sí o sí lo tengo que modelar o dibujar, en este caso, en la vista derecha o en la vista izquierda. En este caso lo que más me conviene es la vista derecha. Entonces me va a dar para elegir Revit aquí qué vista puedo abrir, qué alzado puedo abrir. En este caso el alzado derecha, abrir vista. Y aquí tengo para dibujar directamente mi
perfil. El perfil tiene que ser un perfil cerrado, sí o sí. Vamos a hacer esta forma, ¿sí? Para eso voy a ir a dibujo, voy a activar lo que es la cadena, ¿sí? Para poder dibujar todo de manera continua, ¿sí? Y vamos a hacer esta forma que está aquí, arco de 3 puntos, inicio, medio y fin, y terminamos con una recta, ¿sí? No hace falta que ustedes dibujen esto con la activación de la cadena, es para que sea más sencillo y más continuo todo. Esta es la forma del perfil, está perfectamente cerrado. Voy a finalizar y ya tengo los dos componentes de mi barrido, el boceto de camino y el perfil dibujado. Voy a ir a una vista 3D antes de terminar el barrido. Fíjense que ahí los tengo, ¿sí? Por un lado tengo el camino en la parte frontal y desde la derecha está el boceto del perfil. Ahora sí puedo finalizar el modo de edición y se va a poder crear mi barrido sólido, ¿sí? Ahí lo tengo, se parece al de la figura de ejemplo, ¿sí? Ahí está. Y por supuesto todo esto enmarcado dentro de la metodología básica, ¿no? Tenía que establecer básicamente la categoría como primer punto. Vamos a suponer que esto es alguna especie de mobiliario, ¿ok? Y luego crear planos de referencia, los dibujos y las restricciones, acotar y asignar parámetros. En este caso la familia no es paramétrica, solamente la he, digamos, modelado de una manera caprichosa y arbitraria, ¿sí? Y bueno, de esta forma yo tengo mi primer barrido, ¿sí? No es más que este ejercicio de entender que yo tengo dos componentes. Fíjense que cuando selecciono el barrido puedo editarlo y me van a aparecer los dos componentes. El camino por un lado, fin, y el perfil por el otro, ¿sí? Que si estoy en el modo 3D lo puedo editar en 3D, ¿sí? Y con estos dos elementos yo creo mi barrido sólido. Ahora vamos a continuar con el segundo barrido, ¿sí? Continuando con la temática propuesta, que es el barrido sólido 2, donde en este caso, en lugar de dibujar el perfil del barrido sólido en el editor de familias, ahí digamos como parte de la familia, lo voy a dibujar por fuera en un archivo aparte y luego lo voy a cargar para poder usarlo. Esto es muy importante porque de esta forma yo puedo empezar a dibujar perfiles métricos, digamos, que en algún caso pueden ser paramétricos, y luego los puedo ir reutilizando constantemente. Vamos a ver cómo hacer esto. Por un lado vamos a cerrar esta familia que está aquí, y vamos a comenzar una nueva familia, solamente que en este caso en lugar de usar modelo genérico métrico voy a usar directamente perfil métrico, porque quiero modelar un perfil. Un perfil métrico básicamente es un dibujo en 2D que va a tener la forma, obviamente tiene que ser una forma cerrada, un boceto cerrado con la forma del perfil, ¿sí? Fíjense que no tengo más las herramientas de modelado de formas o de sólidos, solamente me he quedado líneas, ¿sí? Crear líneas. Vamos a comenzar a crear unas líneas. Para que se guíen un poco, lo que voy a modelar ahora es básicamente este sólido, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación es crear el perfil de esta pequeña L, que fíjense que la voy a utilizar en este punto y también la voy a utilizar invertida en este otro punto. Entonces voy a crear un perfil que tenga la forma de esta L para luego utilizarlo en los dos casos. Y vamos a ver cómo componer este barrido sólido de manera simple. Vamos a comenzar aquí entonces. Este es el punto de inserción del perfil. Voy a ir a la herramienta de líneas y voy a comenzar a crear aquí, ¿sí? Vamos a suponer que yo le doy 500 milímetros, ¿sí? Ahí está. Voy a activar la cadena, así puedo dibujar todo de manera continua. 250, ¿sí? 250, subo con 250, cierro y cierro, ¿sí? Ahí lo tengo. Ese es mi perfil métrico, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es guardarlo. Vamos a guardar este perfil. Bien, lo voy a guardar, por ejemplo, como perfil L. Ahí lo tengo, ¿sí? Y lo guardamos. Este perfil también es un archivo de familias, ¿sí? Vamos a cerrar. Y vamos a crear una nueva familia de modelo genérico métrico, ¿sí?
aquí lo tengo, donde voy a crear mi barrido nuevo. En este caso va a ser esta tipología de barrido así, donde voy a crear un barrido sólido en la parte inferior con esta L y otro barrido en esta parte, digamos, con la otra L. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a ir a ver aquí, este es el plano de referencia, ¿sí? Ahí está, esto es la vista, digamos, superior de mi componente. Vamos a crear un barrido, ¿sí? Vamos a editar el barrido. Me va a pedir, bueno, que haga los dos componentes, el boceto del camino y el perfil. Vamos a crear primero el boceto, va a ir desde aquí hasta aquí, por ejemplo, fin. Y en el caso del perfil, ¿sí? Yo ya lo he modelado, en este caso lo he dibujado en un archivo externo. Voy a cargar el perfil, digamos, desde mi biblioteca o desde donde yo lo tenga, ¿no? Bien, aquí tengo el archivo con el perfil L, voy a darle a abrir. Y una vez que está cargado, voy a poder en la parte de seleccionar perfil, desplegar, y me va a aparecer mi perfil L. Aquí conviene que, fíjense que como yo no he elegido la opción de editar perfil, no me ha solicitado Revit que me cambie de vista, ¿sí? Por lo tanto estoy viendo todavía el perfil, el barrido, perdón, en la vista superior. Me voy a cambiar a un alzado de la derecha para poder verlo mejor. Y ahí lo tengo, ven este perfil L que yo lo acabo de cargar, se carga exactamente en el punto de inserción de allí. Aquí se lo puede desplazar, ¿sí? Por ejemplo 10 milímetros hacia la derecha y 50 milímetros en vertical. Yo en este caso lo voy a dejar como está. También se lo puede voltear con este pequeño botón. Fíjense qué fácil que es controlar un perfil, y con 45 por ejemplo lo que hago es rotar el perfil métrico cuando lo coloco. Imagínense que de pronto hacer una forma rotada y demás puede ser un poco complicado porque tengo que empezar a usar planos de referencia. Sin embargo, si pienso en crear los perfiles como una familia de perfil métrico y luego los cargo, es muy sencillo controlar, digamos, la forma en que estos se presentan. En este caso la L va en la otra dirección, voy a voltear el perfil, ahí está, y le voy a dar fin. Vamos a la vista 3D y ahí tengo creado ya el primer barrido sólido, ¿sí? Vamos a apretar la combinación de teclas WT para tener, digamos, lo que es la planta, el alzado derecho y la vista 3D. Esto es un pequeño truco. Si voy a la vista más grande, esta que está aquí, y aprieto WT nuevamente, fíjense que se van alternando, y si aprieto nuevamente me va a aparecer la vista 3D definitivamente aquí, que es como me queda más cómodo para trabajar a mí. Luego aquí tengo la parte derecha y aquí tengo la parte, digamos, superior. Vamos a crear un segundo barrido con la forma, digamos, de este lado, ¿sí? Pero ya podemos empezar. Vamos a respetar un poco lo que es la metodología básica, ¿sí? Porque si bien es importante avanzar sobre los conceptos, también es importante establecer esta metodología de trabajo. Vamos a establecer la categoría. En este caso la categoría va a ser, por ejemplo, mobiliario. Luego vamos a crear los planos de referencia. En este caso me va a interesar controlar, por ejemplo, no hace falta que todo sea paramétrico, pero me va a interesar controlar, por ejemplo, qué tan largo va a ser esta forma. Entonces voy a crearle dos planos en la vista de planta, digamos, para poder controlar los largos, ¿sí? Ahí está. Y de la parte, fíjense que de la parte, vamos aquí, de la parte de la izquierda me va a interesar controlar esta muesca. Así que voy a volver hacia aquí y voy a crear dos planos de referencia más que pasen por el medio para poder controlar, digamos, lo que va a ser el ancho de esas muescas, ¿sí? Por ejemplo. Y bueno, y el espesor de la muesca lo vamos a resolver más adelante. Ahora vamos a volver a la metodología básica. Luego realizamos los dibujos y las restricciones. Ya los dibujos, en este caso el modelo, ya he creado mi primer barrido. Vamos a restringirlo. Lo que vamos a hacer es editar el barrido, ¿sí? el barrido en este caso. Vamos a el boceto del camino y vamos a parametrizar, vamos a hacer paramétrico el largo de este boceto. Para eso voy a usar la herramienta alinear. Voy a seleccionar hasta qué plano me interesa alinear, en este caso es este. ¿Y qué voy a alinear? Bueno, el extremo de la línea, fíjense, ahí aparece. Doy clic y cierro el candado. Y de este lado lo mismo,
el plano de referencia, el extremo de la línea y cierro el candado, ¿sí? Y finalizo el boceto del camino, ¿sí? Y finalizo obviamente el barrido también. De esta forma debería ser ahora, yo podría flexar un poco la familia y fíjense cómo se agranda de ese lado, ¿no? Y acá lo mismo, debería agrandarse. Vamos a seguir restringiendo. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero acotar y le voy a decir que estos tres segmentos, estos tres planos de referencia, vamos a acercarnos, quiero que sean equidistantes. Bien, le doy la condición de equidistancia, ¿sí? Vamos a ampliar esta vista en particular. Lo de la condición de equidistancia, ¿sí? Solamente los acoto y le establezco la equidistancia. Y también voy a establecer la equidistancia entre el segmento inicial, el centro y el segmento final, ¿sí? Equidistancia. Y fíjense lo que pasa ahora. Bueno, cuando yo muevo un plano como este, ¿sí? Estoy restringiendo o estoy haciendo que esta familia se comporte de la manera correcta como me gusta a mí, ¿sí? Ahí lo tengo. Vamos otra vez a WT para ver definitivamente. Fíjense que la vista 3D se quedó, pero se invirtieron la planta y la parte de la derecha. Vamos a hacer la segunda parte de esta familia, que es la parte, digamos, de arriba. Vamos nuevamente vamos a acercarnos aquí, vamos a crear otro barrido, boceto del camino, y voy a modelar directamente, perdón, esto que está aquí, la voy a hacer un poquito más corta, esta línea. ¿Para qué? Bueno, para luego poder alinear respecto de ese y que me quede perfecto, ¿sí? Que me quede perfectamente restringida esa línea. Voy a darle fin, ahí está. Ya he creado el camino, ahora voy a elegir el perfil nuevamente, perfil L, ¿sí? Fíjense, obviamente se me va a aparecer en el mismo lugar que antes, volteado y todo. En este caso lo que yo necesito es que esté girado, ¿sí? Fíjense, 180 grados, ¿sí? Voy a tomar este perfil y lo voy a girar 180 grados. Voy a aplicar y fíjense que lo tengo del lado de abajo. Bueno, es muy sencillo, voy a mover, ¿sí? este perfil. Es un poco difícil voy a seleccionarlo allí, ¿no? De mover porque fíjense que no tiene pinzamientos, o sea, no tiene, perdón, OSNAPs para moverlo. Así que voy a aprovechar justamente a tomarlo de aquí y a levantarlo. Aquí sí aparecen los OSNAP porque ya está modelado este sólido, entonces voy a aprovechar justamente esa ventaja, ¿no? Voy a tomar por ejemplo este punto y lo voy a llevar hasta la punta del otro sólido. Ahí lo tengo. Y de esa forma finalizo, digamos, el barrido, ¿sí? Con un perfil que lo roté 180 grados, lo desplacé y lo moví. Podría haber hecho digamos, el desplazamiento con los valores X y Y, pero es más fácil hacerlo en la vista aquí de la parte derecha. Y bueno, lo tengo restringido para que cuando se estire, fíjense que ahora si yo achico vamos a controlar esto. Si yo achico este segmento de aquí, ¿sí? Se debería achicar la parte, digamos, de la izquierda de este lugar. Vamos a la herramienta de unir y vamos a unir esta geometría con esta. Y ahí tengo, digamos, la primera parte de lo que es mi barrido sólido número 2. Pero me está faltando esta muesca que le hace aquí, ¿sí? Esta pequeña hendidura que se le hace al barrido sólido. Para eso vamos a ver el último concepto, que es básicamente el de los sólidos vacíos, ¿sí? Vamos a aplicar un sólido vacío que lo que hace es restar justamente una geometría a otra. Para eso vamos a estar aquí en la vista de la planta, vamos a aumentar esta vista de planta, aquí está, y vamos a crear, ¿sí? Como este ancho no va a variar, ¿sí? Yo voy a crear aquí un pequeño plano de referencia solamente a los efectos digamos, de tener algo a lo que luego restringir. Pero bueno, este perfil no es paramétrico, ya más adelante vamos a ver cómo hacer para que este perfil que yo estoy incrustando, esta L, pueda ser paramétrica. Por ahora solamente la he dibujado. Y vamos a crear entonces, en formas vacías, una extrusión vacía. Se comportan de la misma forma que los sólidos, solamente que en este caso lo que va a hacer es restarse con otra geometría. Voy a hacer un pequeño rectángulo aquí, es una extrusión, ¿sí? Fíjense, ahí lo tengo. Voy a cerrar ese candado y ese candado y este, que son justamente los cuatro laterales con los cuales yo he modelado este pequeño rectángulo.
y voy a dar a finalizar, ¿sí? Vamos WT nuevamente, vamos otra vez WT, aquí. Y fíjense que si me acerco a la vista de la derecha he creado mi sólido, pero bueno, es como muy pequeño, ¿no? Lo que voy a hacer un poco es agarrarlo del pinzamiento de la parte superior y estirarlo hasta que coincida, ¿sí?, con la L de la parte más arriba. Acá voy a hacer lo mismo, voy a estirarlo y voy a hacer que coincida con la L de la parte más arriba. Si nos fijamos en la vista 3D, ahí está quedando el sólido vacío. Creo que tiene ese nombre, ¿no? Perdón, es una... sí, le llama... una forma en realidad vacía. Está quedando el vacío en sí mismo. Y aquí tengo las dos L que están juntas. Lo que voy a hacer ahora es la geometría. En lugar de ir a la herramienta unir, voy a ir a la herramienta de corte. Y voy a cortar esta geometría que está aquí con ese vacío. Porque fíjense que automáticamente no se cortó porque era muy pequeño, ¿sí? No llegaba a cortar la geometría. De esa forma yo ya tengo directamente mi figura, que debería ser paramétrica. Vamos a probarlo una vez más. Si yo achico de este lado, ¿sí?, fíjense que como ese vacío tiene las restricciones laterales de estos planos, se comporta correctamente. ¿Sí? Ahí lo tengo, ¿sí? Voy a achicarlo más todavía y tengo ese pequeño diente. Y como no se modifica en ninguno de los lados de la L porque el perfil está dibujado, no es paramétrico todavía, entonces digamos no tengo problemas justamente para que se comporte correctamente este tipo de familias. ¿Sí? En este caso, este barrido sólido está compuesto por dos barridos, ¿sí?, que tienen una L, el otro tiene una L invertida, y un vacío, que es una extrusión, que está haciendo las veces de muesca, ¿sí? Con esto era importante que entendiéramos un poco el concepto de que un barrido sólido tiene dos componentes: un camino que puede ser abierto pero tiene que ser continuo, y un perfil que tiene que ser una forma cerrada. El perfil lo puedo hacer in situ, llamémosle, o lo puedo hacer, digamos, como una familia aparte, que es lo que yo llamo perfil métrico, y luego saber que se pueden unir las geometrías para hacer formas más complejas y se pueden crear extrusiones vacías, en este caso, para poder restarle a la geometría huecos o vanos que quiero hacerle para hacer figuras más complejas.